Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 14 de julio. Hoy, miércoles 14, llegó un nuevo lote de 58.500 dosis de vacunas contra el coronavirus, de los cuales 14.400 son Sinovac y 44.100 AstraZeneca. También hoy miércoles se inició la aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Sanacat, Tepacán, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Silam de Bravo, Soncahuich y Copomá. Ayer martes 13 comenzó la aplicación de la primera dosis de vacunas para las personas de 30 a 39 años en Jují y de la segunda dosis para las personas de 40 a 49 años en Espita, Río Lagartos, San Felipe y Valladolid. El lunes 12 se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas para las personas de 30 a 39 años en Progreso, Ticul, Tecash, Tixcocop, Quintana Roo, Cuncunul, Yobaín, Telchac Puerto, Suma, Tzutzal, Bocobá y Tella. Además, comenzó la aplicación de segundas dosis para personas de 40 a 49 y 50 a 59 años en Citas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 322 pacientes en hospitales públicos. 43.867 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 50.970. Hoy se detectaron 231 nuevos contagios de coronavirus, 87 en Mérida, 20 en Canacín, 15 en Junucmá, 12 en Tizimín, 11 en Valladolid, 10 en Progreso, 9 en Motul, 8 en Tecash y en Ticul, 7 en Maxcanú, 5 en Humán, 4 en Chemash y Quinchil, 3 en Acanqué, Espita y Tixcocop, 2 en Izamal y Yaxcabá y 2 foráneos, y 1 en Chapap, Concal, Cusamá, Jomún, Muxupip, Zacalum, Tzutzal, Tamec, Tecó, Tecal de Venegas, Tecantó, Tecom, Temozón, Tetis, Guayma y Ucú. De los 50.970 casos positivos, 443 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 31.298 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 8.722, en la zona oriente, 8.043, en la zona centro, 2.914, en la zona sur, 4.370, en la zona poniente, 7.249. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 18 fallecimientos. Son 11 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 39 años a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo e inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 14 residían en Mérida, 1 en Humán, 1 en Junucmá, 1 en Ticul y 1 en Temash. En total son 4.763 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.018 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 322 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando, informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.